Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios que podemos estar hoy aquí, a pesar de la contaminación. Dios es bueno y quiere hablarnos, quiere pues formar la imagen de su Hijo en nosotros y pues vengamos a eso, ¿no? A que limpie nuestro corazón contaminado, a que renueve nuestro entendimiento, pero sobre todo a conocerlo a Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos da, Señor. Gracias porque estábamos perdidas, Señor, confundidas y tratando de salvar nuestra vida, Señor, pero tu misericordia, Señor, y tu gracia nos alcanzó, Señor, y si el día de hoy podemos venir a conocerte, Señor, a escuchar tu palabra, es por tu gracia, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por hacernos parte de tu familia, Señor, y gracias por darnos el regalo de poder conocerte, Señor, aunque no lo merecíamos, Señor. Te pedimos que en este tiempo hables a nuestros corazones, Señor. Toque, Señor, en lo más profundo. Tú conoces, Señor, lo que hay en el corazón de cada una de nosotras. Y yo te pido, Señor, que seas tú hoy hablándonos, Señor, que podamos escuchar con fe, recibir tu palabra y que tu palabra dé fruto en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues hemos estado aprendiendo las semanas anteriores que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que la fe es algo sólido. No sé si recuerdan el ejemplo de la silla que ha dado Itzel en las semanas pasadas. La fe es como esa silla en la que yo puedo sentarme, puedo descansar, estando segura de que me sostiene. Y la fe bíblica, porque veíamos que la fe no es solo como la cristiana, pero la fe bíblica es esa certeza de lo que se espera. Y hoy vamos a estar viendo, ¿no?, esos ejemplos de fe, esos héroes de fe. También veíamos que aunque donde ponemos nuestra fe es algo en lo que no podemos ver, es muy loco que la fe puede verse a través de mi vida. En el día a día, como vivo, tiene que causar un impacto en mi vida lo que yo creo. Y entonces lo que yo creo se puede ver. Entonces vamos a estar viendo hoy a Jacob y a José. Vamos a leer Hebreos 11, 21 al 22. Que dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Y me encanta ver cómo Hebreos 11 nos pone a estas personas como héroes de la fe, pero viendo la vida de todos nos podemos dar cuenta que son personas comunes, son personas con errores y personas con las que tú y yo podemos identificarnos. Si alguien te dijera, a ti, que una mujer o un hombre es una persona de fe, ¿cómo te imaginarías que es? Bueno, paciente, confiado, muy pro, ¿no? Súper espiritual, alguien perfecto, alguien de quien seguramente querrías rodearte, ¿no? Pero Hebreos 11 nos pone a Jacob como este ejemplo, pero la Biblia nos enseña que Jacob era una fichita. Jacob era un engañador, era alguien que dependía de sí mismo, era alguien que negociaba con Dios, era un suplantador, alguien que buscaba lo suyo todo el tiempo. Y quizás él no sería lo que nosotros esperaríamos que fuera un hombre de fe. Quizás hasta si fuera alguien que te dijera, pásame tu número o agrégame a tu chat del WhatsApp, seguro no lo haces. Dirías, no, yo no me quiero relacionar contigo. Pero es interesante que
la Biblia lo ponga, ¿no? Como este ejemplo de fe. Vamos a ver un poco sobre la vida de Jacob. Jacob quiere decir su nombre suplantador o el que toma del talón. Cuando Jacob nació, salió tomado del talón de su hermano, como si quisiera salir primero, tratando como de controlar la situación, ¿no? Dios les había dado la promesa a sus papás que iba a bendecir al menor, que el mayor serviría al menor. Y pasado el tiempo, su hermano Esaú, que era el mayor, pues creció, se hizo un hombre de casa, iba al campo, era un hombre fuerte y era un hombre que seguramente a nuestros ojos pues era idóneo, ¿no? Como decíamos ahorita, un hombre perfecto. Y Jacob, por el contrario, era un hombre del hogar y su mamá lo amaba más y a Jacob lo amaba más, perdón, y a Esaú lo amaba más su papá Isaac, ¿no? Entonces, pues llegado el tiempo, Isaac dice, voy a bendecir a Esaú. Ya Isaac estaba viejito, Isaac ya no podía ver. Entonces le dijo, ¿sabes qué, Esaú? Vete a cazar y lo que traigas del campo, cocínamelo, prepáralo como a mí me gusta y te voy a bendecir. Y entonces Esaú se va. Y al enterarse de esto, la mamá de Jacob le pidió a Jacob que engañaran a su papá. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a engañarlo, ponte la ropa de tu hermano, ponte pieles de animal en tus brazos, en el cuello, porque pues su hermano era muy velludo. Entonces, pues imagínate qué tan velludo, donde se puso la piel del animal y no dudó que era Esaú, ¿no? Y así engañaron a Jacob, ay, perdónenme, anda mi cabeza así como. Así engañaron a Isaac. Todavía Isaac le preguntó a Jacob, ¿eres Esaú? Y él le dijo que sí, porque Isaac reconocía que la voz era de Jacob, pero pues lo velludo de Esaú, y lo engañó. Le dijo que sí era él y así lo bendijo. Y cuando Esaú regresó y se enteró de todo lo que había pasado, se súper enojó y le dijo que lo iba a matar. Y estaba yo meditando, ¿no? En que quizá Rebeca recordaba la palabra de Dios, quizá Rebeca recordaba lo que les había prometido, pero no precisamente estaba confiando en Dios, porque resolvieron el asunto en sus fuerzas y a través del pecado ganaron lo que ya Dios les había prometido. ¿Qué cosas te ha prometido Dios? Que probablemente las estás tratando de ganar por medio del pecado. Inclusive, no sé, o sea, como solteras, ¿no? No sé si Dios te ha llamado al matrimonio, quizás tengas un anhelo por casarte, no sé si has orado, si es la voluntad de Dios, pero quizá en tus fuerzas ya estás intentando producir que el Señor te dé lo que tú quieres, que cumpla ese anhelo de tu corazón. Quizá hasta ya Dios te dijo que sí te vas a casar, pero en ese sentido tú ya ni esperaste y ya como que medio consumaste ese asunto, no has esperado en Dios, has puesto tu esperanza en el pecado para ganar lo que tú quieres. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? Y también me hacía pensar como mamás, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Le enseñas a tus hijos a confiar en sí mismos, en que ellos son fuertes, en que ellos pueden, en que no necesitan a Dios, en que quizá pues es bueno que pequen para que consigan lo que quieren, lo que tanto anhelan, que se salgan con la suya? ¿Qué les estamos enseñando? Porque Rebeca fue la que le sugirió a Jacob, Jacob fue súper obediente y también pecó, ¿no? Pero en su carne estaban haciendo todo. Y el hecho de que yo sepa lo que Dios ha dicho, o que yo recuerde, no necesariamente quiere decir que yo tenga fe. Tengo fe cuando espero en Dios, tengo fe cuando creo en Él y le obedezco, ¿no? Entonces, ¿qué enseñamos y qué estamos
buscando ganar por nosotras mismas, quizá el respeto de las demás personas y hasta inclusive siendo cristianas, que crean que soy muy cristiana, que todo lo hago perfecto y estoy en mis fuerzas queriendo ganar algo, ¿no? Si hemos sido justificados, ha sido por lo que Jesús ha hecho, no porque seamos buenas. Y a veces estamos en ese, quiero que me reconozcan que soy buena esposa, que soy buena madre, que no peco, pero no es nuestra justicia, es la de Jesús. Cuando Esaú volvió, se enteró que lo habían engañado, se enojó mucho y entonces Jacob huye. Su mamá le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí porque te quiere matar y pues salva tu vida, ¿no? O sea, con el consejo de su mamá él huye y con el pretexto de que iba a buscar esposa, él se va de ahí. Y justo cuando él va de camino, se cansó, paró a descansar, puso una piedra como su almohada y el Señor se le reveló en un sueño. Y a lo mejor pues no se lo merecía, pero el Señor estaba otra vez dándole esa promesa, diciéndole, y además le dijo que iba a estar con él y que no lo iba a abandonar hasta que cumpliera lo que le había prometido. Y me encanta ver el Dios que tenemos, porque así estábamos nosotros. Jacob no estaba buscando a Dios, Jacob no estaba buscando agradarle, Jacob solamente estaba buscando salvar su vida. Y de la misma manera, sí. Y de la misma manera, así estamos nosotros, ¿no? Así estábamos nosotros. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Dice la Biblia que pues ninguno hacíamos lo bueno, no había Dios en ninguno de nuestros pensamientos. Y Dios en su misericordia nos alcanzó. No lo merecíamos, pero nos alcanzó e inclusive nos hizo parte de la promesa, ¿no? Él nos encuentra y Él quiere salvar nuestras vidas, no que nosotros estemos intentando salvar nuestra vida, su gracia nos ha alcanzado. Jacob, cuando recibe la promesa, se asombró y aceptó lo que Dios le estaba diciendo, pero ¿sabes qué hizo también? Empezó a negociar con Dios. O sea, fue como, ok, Señor, si tú cumples con todo lo que has dicho, entonces yo te voy a dar el 10% de lo que tengo y entonces vas a ser mi Dios. Y quizá lo podríamos leer y pensaríamos que es como algo piadoso, pues está como queriendo darle a Dios, pero la realidad es que no estaba creyendo en Dios, no se estaba rindiendo a Él. Y muchas veces en nuestras vidas a lo mejor has escuchado que Dios te ama, has escuchado el Evangelio y de pronto empiezas a negociar con Dios en lugar de rendir tu vida, ¿no? Vienes y, ok, Señor, si tú me sanas, o si tú restauras mi matrimonio, o si tú haces este milagro en mi vida, entonces yo voy a creer en ti. Y eso no es fe. Eso simplemente es negociar con Dios y no querer rendir mi vida a Él. Y también pensaba para las que ya conocemos al Señor, ¿no? ¿Qué haces cuando Dios te muestra su bondad y su propósito para tu vida? Cuando ya Dios te ha dicho qué hacer, cómo caminar, a lo mejor Dios te ha dicho, perdona. Y tú dices, hoy Señor, cuando cambie, entonces le voy a perdonar. Cuando yo vea un cambio en su vida, ¿no? Sujétate. Ay Señor, cuando yo vea que mi esposo tome buenas decisiones, entonces me sujeto. Y comenzamos de una forma u otra a negociar con Dios para no rendirnos. Algo que podemos ver en la vida de Jacob es eso, que no se rendía, o sea, todo el tiempo estaba negociando y luchando con Dios. Ya con el tiempo en el que Jacob se fue, llegó a Harán, formó a su familia, que también era una familia disfuncional, empezó ya a hacerse de cosas, pero también ya tuvo un deseo por regresar a su tierra. Y el Señor le confirmó y le dijo que regresara a su tierra y a su parentela. Y le volvió a decir, yo estoy contigo. Y Jacob pues se regresó. Y ya que Jacob venía de regreso, le aparecen unos ángeles en el camino. Y Jacob se asombró, fue como de wow, o sea, dijo, campamento de Dios es este. Y Jacob reconoció
que Dios estaba ahí, pero inmediatamente empezó a enviar mensajeros a su hermano para que le avisaran que ella iba de regreso. Porque imagínate, o sea, Jacob, con lo último que se quedó de su hermano es que lo quería matar, y su mamá le dijo, cuando ya a tu hermano se le pase el enojo, entonces yo voy a mandar por ti. Pero su mamá nunca mandó por él. Entonces lo último que tenía Jacob de su hermano era que quería matarlo. Entonces, pues Jacob en sus fuerzas quiso como que asegurarse de que ya no estaba enojado. Entonces manda a los mensajeros, y cuando los mensajeros vuelven le dicen a Jacob, le dicen que su hermano venía a recibirlo, pero que venía con 400 hombres. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Jacob? Porque a lo mejor lo vemos y decimos, ese Jacob, qué bárbaro, pero si fueras tú, si supieras que viene alguien y que probablemente ya no la vas a contar, ¿qué harías? ¿No? Jacob vio a los ángeles, mandó los mensajeros, se olvidó que Dios estaba con él, y entonces empieza a mandar regalos a su hermano, ¿no? Hizo su estrategia para enviar regalos a su hermano, y así como de enviarlos por tandas, ¿no? Primero se van estos animales, los dejan así como que pasa un ratito, y luego tú le llevas otros, y luego tú le llevas otros, y así para asegurarse de que el Señor lo perdonara. Y a veces así estamos nosotros, ¿no? Queriendo solucionar las cosas en nuestras fuerzas, queriéndonos asegurar de que todo va a salir a favor nuestro. Como Jacob, muchas veces puedo reconocer que Dios está ahí, pero no solo necesito reconocer que Dios está ahí, sino que está conmigo. Vamos a leer el Salmo 34, 7 al 8. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él, ¿no? Entonces realmente nosotros podemos poner nuestra esperanza en Dios, y la Biblia dice que vamos a ser dichosas. Entonces, pues así estamos muchas veces, ¿no? Jacob inclusive oró y dices, ay, pues qué padre que oró, ¿no? Le pidió ayuda a Dios, inclusive Jacob le dijo, Señor, tú me dijiste, ¿no? O sea, y tú dijiste que ibas a estar conmigo, ayúdame. Y muchas veces así estamos, ¿no? Venimos a orar y, Señor, tu palabra dice que tú tienes cuidado de mí, que si cuidas de las aves, y ahí estamos, ¿no? Pero inmediatamente de que Jacob oró, empezó a enviar los regalos, empezó en sus fuerzas a intentar hacer las cosas, ¿no? A veces así estamos buscando soluciones fuera de Dios, y llevamos así nuestro corazón cargado a Dios, se lo entregamos para inmediatamente arrebatárselo, ¿no? Para empezar nosotros a producir y hacer. Una vez le preguntaron a George Mueller que cuál era la parte más importante de la oración, y él contestó, los 15 minutos después de que yo haya dicho amén. Nuestra fe puede verse después de orar, ¿no? ¿En quién tienes tu esperanza? ¿A quién estás acudiendo para que sea tu ayuda? ¿No? A lo mejor ya empeñaste hasta tu alma, no sé, dependemos de muchas cosas, ¿no? ¿Qué haces en Dios? ¿Esperas o desesperas? ¿Cómo estamos? ¿En dónde está puestos nuestros ojos, nuestra confianza? El pastor David Guzik comentaba sobre esto. Este regalo es un buen ejemplo de la manera que confiamos en nuestra capacidad para hacer las cosas y hacer que las cosas sucedan sin confiar en Dios. Nos gusta cantar la canción, todo a Cristo yo me rindo, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Pero nosotros, tantas veces como Jacob, queremos decir, rindo todas las cabras, y si eso no es suficiente, rindo todas las ovejas, y si eso no es suficiente, rindo todos los camellos. Pero lo que Jacob no podía hacer era rendirse a sí mismo a Dios.
Y después de enviarle Jacob esos regalos a su hermano y tratar de asegurarse que no le fuera a ir mal, Jacob se durmió. Y después de levantarse, hizo pasar a sus mujeres, a sus hijos, a todas las cosas que tenía por el arroyo, porque Jacob pues dividió todo en campamentos para no perder, porque dijo, si mi hermano ataca un campamento, entonces todavía me queda el otro, ¿no? Y ahí está Jacob tratando de no agotar sus recursos. Vamos a leer Génesis 32, 24 al 28. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, ¿no? Y este precisamente es el momento en el que es la razón por la que Jacob usa un bastón. ¿Te acuerdas que leímos que por la fe Jacob había bendecido a los hijos de José y se había apoyado sobre el extremo de su bordón y adoró? El bordón es un bastón. Entonces esta es la razón por la que Jacob usaba un bastón. Aquí la Biblia nos dice que este varón que estaba luchando con Jacob era Dios. Este varón es Jesús preencarnado, es Jesús antes de venir a esta tierra. Y más abajo en Génesis, aquí en el versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, aquí está este varón luchando con Dios. Y hay muchas cosas interesantes aquí. Dice que cuando el varón vio que no podía con él, le descoyuntó el muslo, o sea, le zafó la cadera. Y no es que Dios no pudiera con Jacob, es que Jacob era tan necio que no se iba a rendir a Dios. Entonces, el Señor tuvo que regalarle debilidad para que ya no se apoyara en sí mismo. Imagínate la situación en la que está Jacob. Su hermano viene con 400 hombres y ya no tiene Jacob ni fuerza, o sea, no tiene ni para salir corriendo siquiera. Y el Señor le regala esa debilidad. El Señor lo hace débil para que ya no dependa de él. Y además, él luchaba. O sea, ¿con qué cosas o por qué cosas Dios ha tenido que luchar? ¿No? ¿Qué cosas no hemos rendido a Dios? A veces así somos necias, ¿no? Y Dios tiene que estar con nosotros luchando porque queremos hacer todo en nuestras fuerzas. Cuando el Señor derrotó a Jacob, entonces lo declaró vencedor. Dices, ¿cómo que venció? Sí. Pues sí está derrotado, pero realmente cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, entonces podemos caminar en victoria, entonces podemos ser declarados vencedores. Hemos estado viendo, ¿no?, cómo Jacob ha estado toda su vida tratando de depender de sí mismo, separado de Dios, tratando de salvar su vida, y Dios en su amor lo hizo débil. Es preferible caminar con Dios en debilidad que caminar fuerte sin Él, ¿no? Necesitamos del Señor. Y también vemos a Jacob, que Jacob ya no estaba robando bendiciones, ya no las estaba ganando, ya no las estaba comprando, e inclusive ya no las estaba negociando. Cuando Jacob se dio cuenta que no podía contra Dios, que Dios lo había vencido, entonces Jacob ahora estaba rogando que el Señor lo bendijera. Y así tú y yo debemos hacer. Necesitamos ver nuestra condición. Quizás tú puedes decir, pues yo sí, la verdad es que
Dios ha batallado conmigo, me cuesta rendir mi vida a Dios, pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos reconocer quiénes somos nosotros, quién es Él, para entonces rogar por su favor, para dejar de estar tratando de negociar de, bueno, pues si tú me das, entonces yo respondo. O sea, Señor, ya me diste todo. El Señor dio a su Hijo para salvarnos. El Señor ya dio todo, entonces podemos rendir en fe nuestra vida a Él. Dios bendijo a Jacob y le cambió el nombre a Israel, que quiere decir gobernado por Dios. Cuando tú y yo rendimos nuestra vida a Dios, el Señor nos regala su gobierno en nuestras vidas. Su gobierno en nuestras vidas es una bendición. A veces a lo mejor no lo vemos tanto como una bendición, porque decimos, ¿cómo que sujetarme va a ser una bendición? ¿Cómo que esperar en Él y tener fe y amar y perdonar? O sea, ¿cómo va a ser eso una bendición? Pero lo es. Realmente así bendijo Dios a Jacob. Entonces confiemos en Él y dejemos que Dios bendiga nuestras vidas, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestras amistades, todo. Dejemos que Dios bendiga por medio de su gobierno en nuestras vidas. Y recuerda que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dice aquí que al fin de sus días, por la fe, Jacob bendijo a los hijos de José. Y realmente Jacob los pudo bendecir porque estaba confiando en que Dios es fiel. No porque otra vez, o sea, no porque él hubiera ganado las bendiciones, ya se la había comprado a su hermano, ya se la había robado, ya simplemente es la fidelidad de Dios. Y en esa fidelidad, entonces él puede bendecir, ¿no? Él bendijo a los hijos de José. Y quizá tú dirás, ¿pero por qué a los hijos de José si no eran sus hijos, ¿no? Pero realmente la Biblia nos dice que los adoptó. Y Rubén, el hijo más grande de Jacob, nos narra la Biblia que hizo algo muy feo con una de las mujeres de Jacob. Igual si puedes leerlo, se metió con ella. Y Jacob le dice, no te voy a dar a ti la bendición. El que recibía la bendición normalmente era el primogénito, ¿no? Y él era el que tenía el doble de bendiciones que los demás y además era el que se convertía en el líder de la familia. Y Jacob le dijo, no. Y bendijo a los hijos de José, hizo lo mismo, así como a él lo bendijeron, él también bendijo primero al menor. Y en fe es que se acercó. Tú y yo tenemos un Dios fiel en el que podemos confiar. A lo mejor tú dices, ves tu vida y dices, Señor, es que ni me lo merezco. Pero su gracia es así. No merecemos nada, pero Él es bueno y Él es fiel, ¿no? Podemos confiar en sus promesas. Y también decía aquí que Jacob se apoyó en el extremo de su bordón y adoró. ¿Te acuerdas que veíamos que el Señor le zafó la cadera y le regaló debilidad? Jacob ahora ya no está apoyado en sí mismo. Jacob ahora está apoyado sobre su debilidad y en su debilidad adoró a Dios. Y ahí está Jacob, ¿no? Ya no haciendo las cosas en sus fuerzas, sino creyendo en Dios. Y por esa razón es que Jacob es reconocido como un hombre de fe, porque rindió su corazón a Dios y aunque caminó en debilidad, caminó mejor y caminó seguro, porque ahora Dios era quien lo estaba sosteniendo y Dios no cambia. ¿Te das cuenta cómo no se trata de nuestras obras, ni de lo que nosotros somos, ni de lo que hacemos, queremos ganar? Se trata realmente de fe, se trata de rendirnos completamente a Dios. Quizá pues has tratado de ser una mujer fuerte, has tratado de ser perfecta, ¿no? Muchos se nos enseña en este tiempo que la mujer empoderada, la verdad no me gusta esa palabra, pero se nos enseña que seas fuerte, que no seas débil, que tú puedes hacer todo, inclusive hasta se hace menos a los hombres, ¿no? Pero realmente para Dios somos iguales todos, la mujer no es más y el hombre menos, o el hombre no es más y la mujer menos, ¿no? Realmente todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios y todos necesitamos confiar de Él.
Quizá ya hasta te has cansado de tratar de estar resolviendo las cosas por ti misma, tú sola. Quizá te has esforzado mucho, ¿no? Queriendo ser perfecta. Ya me voy a empezar a balconear. Estamos en confianza. Yo me caché haciendo algo. A veces, si alcanzo a hacer el quehacer temprano, entonces así me gusta abrir la cortina de la ventana, y aunque no tengo una gran ventana o no da mucho para la calle, o sea, la abro y es así como que para que se vea el esfuerzo, que se vea que se hizo algo, ¿no? Pero cuando no alcanzo a hacer el quehacer, pues ni por error abro la cortina, ¿no? O sea, que nadie vea que tengo un tiradero en mi casa, que no pude. Y imagínate, o sea, dices temprano y hasta como que tienes una sensación de satisfacción, ¿no? Ya hice el quehacer, ya hice la comida, bañé a las niñas, así, todo perfecto. Y aparte de todo, o sea, hice mi devocional antes de hacer todo eso, ¿no? Y ahí estamos, o sea, nuestras fuerzas tratando, y a lo mejor no estás haciendo cosas en sí malas, pero tu corazón, o sea, y tu confianza no están puestas en Dios, ¿no? Y ahí estamos tratando de ser perfectas. Mi hijita ayer de 2 años, están las cunas de mis hijas pegadas, y se le fue el peluche a la cama de su hermana, bueno, a la cuna. Y entonces, en 2 segundos, mi hija ya estaba parada así en el filo de la cuna, tratando de aventarse. Y yo así de, no, ¿qué haces? Te vas a lastimar, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, yo puedo ayudarte, yo la agarro y te lo doy, no te preocupes. Y se me quedó viendo así, ¿y qué crees que fue lo que me dijo? Me dijo, no, yo, fuerza. Y se aventó. Y pensé, o sea, es lo mismo que pasó con Jacob y lo mismo que muchas veces yo hago con Dios, ¿no? El Señor nos dice, yo estoy aquí para ayudarte. Y yo digo, no, yo fuerza, ¿no? Yo puedo, yo no te necesito, y estamos en orgullo, pues queriendo depender de nosotras mismas, ¿no? Vengamos a Dios, o sea, si tú reconoces hoy que pues el Señor ha tenido que luchar contigo, ven hoy y ríndete a Él, ¿no? Nunca es tarde para rendir nuestro corazón a Dios. Digo, a menos de que pues ya te llegue la muerte de sopetón, pues sí, ahí sí como te explico que pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero si hoy el Señor te ha dado aire para que respires, si hoy el Señor ha sostenido tu vida, ríndete a Él, ¿no? La Biblia nos habla que después de que Jacob bendijo a los hijos de José, empieza a bendecir a sus otros hijos, porque pues tuvo bastantes, de ahí vienen las 12 tribus, ¿no? De Israel, y los empieza a bendecir, pero al final Jacob empieza a clamar y empieza a decir que en el Señor ha puesto su confianza, que en Él estaba su esperanza. Y a lo mejor tú has llevado toda una vida de caminar sin Dios, a lo mejor sí tratando de hacerlo, pero has estado separada de Él pues toda tu vida, ¿no? Nunca es tarde, ven y ríndele tu corazón, y al final, como Jacob, quizá toda su vida no confió en Dios, pero sus últimos días sí, sus últimos días estaba clamando a Dios porque en Él había puesto su esperanza, ¿no? Entonces, ven a Él, ríndete, quizá vas a caminar en debilidad, pero vas a caminar mejor, vas a caminar en victoria. Y si el Señor ha permitido debilidad en tu vida hoy, quizá a través de las pruebas, a través de una pérdida, no sé, pérdida de un familiar, pérdida de tu salud, confía en Él, porque las pérdidas y esto que Dios está permitiendo en nuestras vidas, esta debilidad es una muestra de su amor, porque Dios no quiere que estés caminando sola, tratando de ser fuerte. Dios quiere que descanses en Él, que camines en Él, y entonces puedas adorarlo, puedas vivir una vida de adoración confiada
en el Señor. Rinde tu corazón a Él. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no necesita tu fuerza ni mi fuerza. Dios necesita que rinda mi corazón a Él. Él quiere obrar en nosotros. Y vamos a ver ahora la vida de José. En la mañana como que me colgué un chorro y ahorita como que corrí. Pero vamos a ver la vida de José. Dice Hebreos, otra vez 11, vamos a leerlo. Hebreos 11:22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, igual leemos esto y dices, esto que ni siquiera entiendo qué quiere decir esto, ¿no? ¿Cómo que dio mandamiento acerca de sus huesos? José es el hijo de Jacob. Y la Biblia nos cuenta que José, pues desde joven creía en Dios. Y eso a mí me hace meditar en que la fe no es solo para viejitos, ¿no? No es una cuestión de edad, sino un asunto de rendir mi corazón, de confiar completamente en Él. Yo cuando era, pues, más joven, eso creía, que la fe era como algo para viejitos, o sea, era como, bueno, pues yo voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que yo quiero, tengo que gozarla, y entonces así como que ya al término de mis días, entonces pues ya empiezo a leer mi Biblia, entonces ya empiezo a orar, entonces ya empiezo como a ser fiel en la iglesia, y no es así. Realmente podemos tener fe desde pequeños, desde jóvenes, ¿no? Porque otra vez es un asunto de rendir mi corazón a Él, ¿no? La vida de José, a diferencia de la vida de su papá Jacob, es una vida de un constante caminar en fe. O sea, José dependía de Dios todo el tiempo, ¿no? La Biblia ni siquiera registra un pecado de José. O sea, seguramente sí pecó porque todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios, pero la Biblia no lo registra. Y es así como esto, o sea, es un caminar en fe. Pero a pesar de que José tenía fe en Dios, eso no lo libró de las dificultades. Su vida estuvo llena de pruebas y estuvo llena de sufrimientos. A José, pues, fue orillado, ¿no? A perder todo, se le quitó todo. Casa, familia, pues hasta la ropa, ¿no? Si has leído la vida de José, y ahorita vamos a tocar un poquito ese tema, pero a José se le quitó todo. Pero lo que no se le pudo quitar fue su fe en Dios. Y quizá tú has tenido una vida así, una vida de sufrimientos, de pérdidas, y a veces eso puede desviarnos del propósito de Dios. A veces nos agüitamos y ya no queremos creer en Dios porque empezamos a pensar, si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué permitió esto en mi vida? Si Dios me amara, entonces ¿por qué me siento tan sola? ¿No? Y empezamos a pensar cosas que en realidad no lo son. Y aquí podemos ver que la fe en Dios, poner mi esperanza en Él, puede hacer que yo siga fiel al Señor, ¿no? Porque Él me ha amado, porque Él me ha dado todo, y aunque yo pierda todo, lo tengo solo a Él. Y déjame contarte un poquito. José era el hijo de Jacob, y Jacob lo amaba más que a todos sus hijos, ¿no? Entonces, pues obviamente sus hijos, sus hermanos odiaban a José, porque se daban cuenta que Jacob lo amaba más, ¿no? Y entonces Dios comenzó a revelarse en sueños a José, le mostró que su familia se iba a inclinar ante él. Entonces José creyó en lo que Dios le había dicho y pues en su emoción le fue a contar a sus hermanos, a su familia, y pues más lo odiaron, ¿no? Entonces, pues sus hermanos ya estaban ahí como que con algo en su corazón contra su hermano, y un día sus hermanos se fueron al campo
Y Jacob le decía a José, pues tú ve y dime todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces Jacob manda a José al campo y cuando sus hermanos ven que viene a él, entonces empiezan a planear matarlo. Pero al final no lo matan, sino que lo meten a un pozo, ¿no? Y pasan unos comerciantes ismaelitas que van a vender sus mercancías a Egipto. Y entonces se lo vendieron. O sea, dijeron, es más provechoso como que podamos obtener algo de él que matarlo, ¿no? Y lo venden y engañan a Jacob, haciéndole creer que lo había matado una bestia del campo, y Jacob sufrió muchísimo. Dice la Biblia que le lloró por largos días. Y así fue como José llega a Egipto, ¿no? Se lo llevan los comerciantes y llegando a Egipto se lo venden a un oficial del rey que era capitán de la guardia. Y ahí lo tiene el oficial. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Dios le ayudaba en todo, ¿no? Y todavía le daba gracia delante del oficial. Pero un día la esposa del oficial, dice la Biblia que José era guapo, entonces estaba ahí como que incitándolo para que engañaran a su esposo y José le dijo, no, porque voy a pecar contra Dios, ¿no? Y esta mujer era insistente y entonces un día en su insistencia, pues fue como otra vez y José prefirió salir corriendo. José prefirió perder la ropa que perder su relación con Dios, que perder su fe, ¿no? Y pues a mí me hacía pensar esto, o sea, yo huyo así del pecado, esto me muestra cómo poner mi esperanza en Dios, me hace huir del pecado, no importa lo que yo pueda perder en el camino, ¿no? Quizá a veces permitimos el pecado en nuestras vidas por lo que podemos ganar de él, ¿no? Los beneficios que podemos obtener, quizá el sentir amor, quizá cosas materiales como tal, no sé, hasta una buena reputación quizá, no sé qué cosas permitimos en nuestras vidas, ¿no? A veces, no sé, no queremos perdonar, ¿no? Porque entonces van a decir que soy una tonta que siempre lo está perdonando y estoy enfocada en mí y en mi reputación y yo quiero ganar una buena reputación, que soy una mujer fuerte, que no necesito a nadie, y ahí estamos, ¿no? Otra vez peleando sin poner nuestra esperanza en Dios, pero José puso su esperanza en Dios, ¿no? Alguien decía, la verdad ni me acuerdo quién fue, pero me encanta esa frase. Decía que no deberíamos admitir el pecado en nuestras vidas, así como no admitiríamos a un asesino armado dentro de nuestra casa, ¿no? Porque el pecado nos va a llevar a la muerte. Y a veces somos misericordiosos con el pecado y a veces estamos como dándonos gustitos, ¿no? Así como, está bien, no pasa nada, pero realmente nos va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces necesitamos poner nuestra esperanza en Dios y huir del pecado, ¿no? Y pues José, por este chisme, lo envían a la cárcel, ¿no? Esta mujer lo difamó y pues el oficial se enojó un montón y lo envió a la cárcel. Y ahí estaba José. Pero ¿sabes qué? José no se quedó solo, Dios iba con él. Y la cárcel no era un impedimento para Dios para hacer su obra en su vida. La cárcel era lo que Dios iba a usar para glorificarse, ¿no? Lo que te decía, a José le fue quitada hasta la libertad, le fue quitado todo, pero lo único que tenía era Dios. Y cuando Dios es todo lo que tengo, entonces lo tengo todo. Y ahí está José. Dios no suelta la obra de sus manos, Dios es fiel. Dios le había mostrado a José que iba a cumplir algo y ahí estaba Dios, ¿no? A veces Dios puede permitir pruebas en nuestras vidas, como veíamos hace rato. A veces Dios puede permitir debilidad, ¿no? Pero Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Dios está haciendo su obra y me encanta porque nosotros estamos esperando en todo el plan, todo lo que Dios está llevando a cabo, pero también está haciéndolo de forma personal en nuestras vidas. Y Dios no te deja. Si estás pasando por prueba, si estás en un momento en el que quizás dices, es que estoy en la cárcel, ¿no? Recuerda que Dios está contigo y a veces solemos poner nuestra esperanza en la salida de la cárcel,
en el término de la prueba, ¿no? Y cuando termine la prueba, entonces ya voy a estar feliz y voy a creer. Y si Dios permite que esa debilidad o esa prueba siga por el resto de tus días, ¿tendrías el mismo gozo? ¿Tendrías esperanza? ¿Qué pasa, no? Mi hija se sentó el otro día en la silla del comedor, regresando como a la parte del ejemplo de la silla, ¿no? Estaba sentada en la silla del comedor, pero en realidad nada más tenía como un pedacito de su pierna en la silla, y realmente sobre lo que estaba recargada era sobre la mesa. Entonces cuando yo moví la mesa, ¿qué crees que pasó? Se cayó, gracias a Dios no se lastimó, fue como el resbalón, ¿no? Pero, a veces nosotros así estamos, como de, no, Señor, yo sí estoy confiando en ti, así como que tengo la puntita del pie, pero cuando nos recargamos sobre algo más, ¿no? Y cuando eso es movido, es quitado de nuestras vidas, ¿qué pasa? ¿No? Empezamos a perder la esperanza, empezamos a amargarnos, empezamos otra vez en nuestras fuerzas a querer hacer las cosas, y Señor, y ya no me amas y no me cuidas, pero realmente no estábamos descansando en la silla, esa silla que nos sostenía, que no se mueve, que ahí está, ¿no? Dios quiere cumplir su propósito. Vamos a leer Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios quiere darnos esperanza y sus pensamientos son de paz. Muchas veces leemos este versículo, ¿no? Y pensamos, no, pues si sus pensamientos son de paz y no de mal, entonces pues, no debería permitir la prueba, ¿no? Porque pues, son pensamientos buenos. Pero realmente Dios tiene un propósito más grande que el hacernos felices, ¿no? Dios no está tan interesado en nuestra felicidad, sino en glorificarse. Y tiene pensamientos de paz para ti. O sea, medita en eso, ¿no? Cuando dudes, cuando venga la prueba o en tu día a día, ¿no? Piensa que Dios tiene pensamientos de paz para ti. Dios no está en contra tuya. Y dice aquí que a pesar de todo, pues José seguía confiando en Dios, ¿no? A pesar de las pruebas, a pesar de las injusticias, a pesar del dolor, él seguía confiando en Dios y Dios estaba con él. Y me encanta ver cómo José fue fiel a Dios en medio de la prueba. La Biblia nos habla que José estaba pues sirviendo en la cárcel, igual le dio gracia con el carcelero, y que José estaba a cargo de los presos y que además estaba a cargo de todos los trabajos que se hacían ahí. Entonces, José estaba siendo fiel en el servicio, y cuando yo pongo mi esperanza en Dios, puede verse a través de mi fidelidad en el servicio, ¿no? Puedo servir a otros. José estaba sirviendo en la cárcel. A veces cuando estamos en pruebas es en quien menos pensamos en los demás, ¿no? Porque se trata de mí, de mi dolor. O a veces esperamos servir cuando estemos en un lugar mejor, en una situación mejor, o inclusive hasta las personas sean más amables, ¿no? Es que son bien groseras y ya no las voy a servir, ¿no? Pero José tenía puesta su esperanza en Dios. José era fiel, y por eso es que sirvió a gente seguramente indeseable, a gente pecadora, a gente que no merecía seguramente su servicio, ¿no? Y en un lugar que quizá no sería el ideal, lo que tú quieres, tus comodidades, ¿no? José estaba tan centrado en Dios que podía ser fiel. Y tiempo después de esto, el rey envió a la cárcel a su copero y a su panadero porque pues lo habían hecho enojar, algo malo seguramente le habían dicho,
y se enojó, los manda a la cárcel. Y estando ellos en la cárcel, pues Dios, ¿no? O sea, no es una cuestión como de la casualidad, ¿no? Dios está haciendo su obra y Dios les da estos sueños, ¿no? Al copero y al panadero, y están bien angustiados, y José pues los estaba ahí sirviendo, ¿no? Y él les dijo la interpretación del sueño. O sea, Dios le estaba mostrando a José qué era lo que iba a suceder, y así fue. Entonces, el panadero murió, pero el copero salió de la cárcel. Y José le dijo así de: acuérdate de mí cuando salgas de la cárcel. Pero la verdad es que el copero pues ni se acordó, ¿no? Seguramente estaba tan feliz que salió que pues José no fue como parte de sus pensamientos. Y tiempo después, el rey de Egipto también, pues Dios le da dos sueños que en realidad eran el mismo sueño. Y entonces él está así todo angustiado porque nadie le puede decir la interpretación de su sueño y qué está pasando. Y entonces el copero se acuerda y dice: ¡uy! Me olvidé de José, él había interpretado mi sueño. Le dice al rey de Egipto y lo mandan sacar de la cárcel. Y ahí va José, ¿no? Y le empieza a decir el rey así como: pues es que tú eres muy pro, eso dicen, que así como que tú puedes. Y José le dijo: yo no soy, pero Dios puede, ¿no? Entonces, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal nosotros como mujeres? ¿Cómo pueden vernos las personas, no? ¿Pueden ver la gracia de Dios en nuestras vidas? Cuando alguien viene y te dice: ay, lo estás haciendo increíble y eres una gran mamá, y tendemos a veces a idealizar a las personas, ¿no? Pero ¿qué hacemos con eso? O sea, José se lo sacudió y dijo: no soy yo, es Dios. Y José estaba confiando otra vez en Dios, no en lo que él podía hacer o decir. Estaba dando la gloria a Dios, ¿no? Estaba dando ese testimonio de Dios. Y interpreta el sueño, hasta les da sugerencias, ¿no? Porque Dios había dicho que iba a traer 7 años de abundancia y 7 años de mucha escasez. Entonces José les dice: pues yo te sugiero que hagas todo esto. Y el rey así como de: ay, no vamos a encontrar a nadie más sabio en este reino. Y entonces lo puso como segundo en el reino y como su gobernador, ¿no? Y a pesar de todo eso, o sea, José seguía confiando en Dios. Vamos a leer Génesis 50, 24 al 26. ¿Recuerdas que leímos que por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel? Vamos a leer Génesis 50, 26. 24 al 26 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios, circula eso, ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios, otra vez circúlale, ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, podemos ver cómo José estaba confiando en Dios, confiando en lo que había dicho en su palabra, ¿no? Él había creído a Dios, y me hace pensar cómo, pues José creyó en lo que Dios le había dicho, estaba seguro, ¿no? Hemos visto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos visto que la fe no es como que un bonito deseo que yo puedo tener, así como que, pues, ay, a ver si ojalá que el Señor lo cumpla. O sea, José no les estaba diciendo eso así como que, pues, ojalá que el Señor algún día lo saque de aquí. O sea, yo creo que Él lo puede hacer y ojalá algún día suceda. O sea, él estaba plenamente convencido de que eso iba a suceder. Vamos a leer Génesis 15 del 13 al 14. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham:
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y José estaba creyendo en toda la palabra de Dios, ¿no? Abrazó todo, aún esto que podría no ser muy agradable, ¿no? A veces, no sé, tú, o sea, no tenemos problemas en creer en los versículos bonitos de la Biblia, ¿no? Te los comparten y sí, amén. Pero ¿qué tal con los versículos en los que Dios nos habla, nos confronta, y empiezas a leer y dices, no, y le cambias, ¿no? Diría mi mamá, císcalo, ¿no? O sea, le cambias a la hoja, si tú estabas haciendo tu devocional ahí, dices, no, esto está como que intenso, mejor cambio del libro. Mi esposo está leyendo Lamentaciones y se anda lamentando, ¿no? Ha estado así como de, ay, Señor, perdóname, ¿no? O sea, porque hay textos así, o sea, no solamente necesitamos estar escuchando lo bonito, sino que el Señor otra vez está formando su obra en nosotros, está formando la imagen de su Hijo, y también necesitamos la confrontación, también necesitamos rendirnos ante lo que Dios nos está diciendo. Y José abrazó todo, completamente todo lo que Dios le dijo, aun cuando eso fuera palabras que traen dolor, ¿no? Entonces no creamos en Dios solo cuando pues nos habla bonito, abracemos completamente su palabra, creamos su palabra por completo, ¿no? Y aquí vemos cómo está confiando, le dice ten por cierto, ¿no? Cuando pensamos en certeza, o sabemos cómo José está convencido de algo, ¿no? Y no sé de qué cosas tú estás convencida, qué cosas para ti son una certeza. A veces nosotros podemos pensar que lo que siento es lo verdadero, que lo que pienso es lo verdadero, que lo que veo es lo verdadero. Y en esa certeza empezamos a tomar decisiones, ¿no? O sea, no sé, yo siento que mi esposo no me ama, entonces voy a empezar a buscar amor por otro lado, ¿no? Yo creo que me voy a quedar sola, entonces empiezo a buscar, no sé, esa pareja, ese amor, sin buscar la voluntad de Dios, ¿no? La persona con la que ¿estás segura que es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Le has preguntado, no? Yo siento que mañana no voy a tener para comer, entonces voy y empeño mi alma para conseguir comida, ¿no? Yo veo que nadie me quiere y nadie se preocupa por mí, entonces dejo de ir a la iglesia. Y así hay muchas cosas de las que nosotros tenemos certeza. ¿Qué de esas certezas que tienes realmente están fundadas en la palabra de Dios, ¿no? La certeza de José, como lo vimos, estaba fundada en la palabra de Dios. Y necesitamos venir a Él, necesitamos venir a su palabra para que esa certeza realmente no sea algo inestable, algo pasajero, sino que sea algo firme. Dios es fiel, ¿no? Y Él permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. Entonces, ven a Él, entrégale todos tus pensamientos, esas cosas que tú crees que son ciertas, que probablemente no lo son y nos estamos dejando engañar, ¿no? Él pidió que sacaran, José pidió que, les dijo, o sea, pues iban a ser esclavos, Dios los va a sacar de aquí en 400 años, y además se iba a tardar, o sea, iba a ser un chorro de tiempo, ¿no? Y a veces ya estamos en pruebas o a veces vemos como que la cosa no fluye, dices, o sea, Señor, no estoy viendo claro qué está pasando y empezamos a perder la esperanza otra vez, ¿no? Empezamos a poner los ojos en las circunstancias, pensamos ponerlos en la palabra de Dios. Si Dios ha prometido que lo hará, lo va a hacer, ¿no? Entonces José pide también que se lleven su cuerpo de ahí.
José fue llevado a Egipto a sus 17 años y murió a los 110 años. Entonces, prácticamente José vivió toda su vida en Egipto, pero a pesar de que vivió toda su vida y sí perdió muchas cosas, pero también pues se le dieron muchas otras, ¿no? Una muy buena reputación, ya tenía seguramente pues su casa donde vivir. Algo que ya no te conté fue que con el hambre que Dios permitió que hubiera en la tierra, Dios le permitió reunirse a José junto con su familia. O sea, ya tenía su familia, ya tenía, así como que si lo vemos nada más así, decimos, no, pues ya la hizo, ¿no? Ya tiene todo para ser feliz. Pero a pesar de eso, la esperanza de José no estaba en él. Él anhelaba, sabía que su casa no era ahí, ¿no? Veíamos con Abraham, ¿no? Que anhelaba una ciudad mejor. Y es el caso también de José. Realmente él reconocía que Egipto no era su hogar. Entonces pidió que no lo enterraran en esa tierra y que se llevaran sus huesos de ahí. Y 400 años los huesos de José estuvieron ahí guardados en un ataúd. Y el pastor Iber decía, y me da la verdad mucha risa, decía, imagínate que están los niños, salen a jugar y así de, hijo, ten cuidado con el ataúd del abuelo, o sea, no vayas a chocar, no te vayas a caer, o sea, ahí estuvo, ¿no? Y estaba dando ese testimonio de que Dios lo iba a sacar de ahí, ¿no? Aún en su muerte. Y podemos confiar en Dios para que también aún en nuestra muerte, pues se pueda dar testimonio, ¿no? Del Dios en el que creemos. Esperemos verlo cara a cara. Dios ha prometido que lo vamos a ver cara a cara y que un día va a volver, y eso es una realidad. O sea, a veces ni siquiera meditamos mucho en eso, ¿no? Es como, ay, pues ahí cuando el Señor regrese y yo sigo haciendo mis cosas y sé que un día va a regresar, pero es una realidad. Es algo que Dios va a cumplir, ¿no? Entonces, anhelemos su regreso, anhelemos verlo cara a cara, pongamos nuestros ojos en Dios. Quizá tú puedas identificarte con José, ¿no? Has llevado una vida de fe toda tu vida, has creído en lo que Dios te ha dicho, a pesar de las pruebas, sigues creyéndole a Dios, le sirves fielmente, has honrado a Dios huyendo del pecado. Sigue así porque recuerda que no es lo que nosotros hacemos, no son nuestros esfuerzos, no es nuestra justicia. Necesitamos estar dependiendo de Dios todo el tiempo y toda la vida, ¿no? Itzel nos decía hace como 2 semanas que la fe no era como un trofeo el cual yo puedo como presumir, sino que más bien era una camiseta que yo me pongo, ¿no? Para usarla día con día. Y mi hijita, mi esposo les compró unas playeras de la selección y todo el tiempo está, me la puedo poner, y me la puedo poner, y me la puedo poner. Y yo, hija, mira, esta de las princesas, esta de Pau Patrol, no sé. Y ella, no, yo quiero la de la selección, ¿no? Y ya por fin ayer se la puse y ya estaba feliz. Y hoy en cuanto se despertó otra vez, ¿me la puedo poner? Y yo, pero ya está sucia, hija, ya te la pusiste ayer, mira, mejor te pongo un vestido. No, ¿me la puedo poner? Y yo así como de, ok, le digo, pues, ¿qué amas mucho México o qué? Y me dijo, sí, pero yo meditaba en eso, o sea, ponerme la camiseta de la fe no es solo una cuestión de un día o de un rato, me la puedo poner porque amo a Dios y porque Dios me ama. Y entonces en ese amor voy a caminar en fe, voy a traer la camiseta bien puesta, ¿no? Aunque ya la haya usado ayer, la puedo usar mañana y pasado y hasta que el Señor regrese, ¿no? Quizá tú eres como José, necesitas seguir dependiendo de Dios. Hemos estado aprendiendo los domingos que no se trata nada más de cómo empezamos la carrera, sino de cómo la terminamos. José terminó su carrera como la comenzó, en fe. Vamos a leer 2 de Timoteo 4, del 7 al 8.
Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Otra traducción, creo que es la traducción al lenguaje actual, lo pone a los que anhelan su venida, ¿no? ¿Es realmente su venida un anhelo en nuestros corazones? Porque a veces decimos, Señor, ya ven, regresa, porque la contaminación está todo lo que da, y los robos, y quiero cambiarme de casa, y todo está muy mal, Señor, ya regresa, ¿no? Pero realmente ni siquiera es como un deseo de querer estar con Dios, es que ya, o sea, ya como que aquí donde vivo ya no me acomodo tanto, ya está medio feo, ¿no? Que sea eso, o sea, un anhelo, y la esperanza en Dios produce eso, un anhelo de Dios, un anhelo de estar con Él para siempre, ¿no? La que ha estado tratando de vivir en sus fuerzas, necesita poner su esperanza en Dios y confiar. Y la que ha estado viviendo confiando en Dios, necesita seguir confiando en Dios. Necesitamos de su gracia día a día. Quizá hoy sí confiaste, pues hazlo mañana también, ¿no? Vamos a orar, creo que ahora acabé muy rápido. No, eso quiere decir que no dije cosas que tenía que decir. Pero Dios es bueno. Y vamos a orar. Señor, aquí estamos reconociendo que te necesitamos, Señor. Pasamos pues mucha parte, Señor, de nuestra vida, de nuestros días, Señor, intentando pues hacer las cosas en nuestras fuerzas, querer salvar nuestra vida, querer ganar cosas. Estamos centrados en nosotras mismas, Señor, y nos olvidamos que se trata de ti, Señor, que todo es de ti, por ti y para ti, Señor. Te pido que tú nos perdones, Señor, a todas aquellas mujeres, a mí, Señor, que dependemos de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza, de lo que podemos ver, Señor, y la razón es porque somos orgullosas, Señor, y nos cuesta rendir nuestra vida a ti. Dudamos, Señor, de lo que tú vas a hacer. Negociamos, Señor, como si siquiera mereciéramos algo, Señor, y no merecemos nada, Señor. Gracias por alcanzarnos, Señor, en tu gracia, con tu misericordia, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en fe, Señor. Reconocemos hoy que sin ti no podemos, Señor, y también te damos gracias, Señor, por mostrarnos que no necesitamos ser fuertes para que tú nos ames. No necesitamos ser perfectas, Señor, para que tú nos hagas aceptas, Señor, porque la única justicia que tú has aceptado es la de tu Hijo Jesús, Señor, esa justicia perfecta, Señor. Y ayúdanos a caminar en fe, apoyadas en ti, Señor, no en lo que nosotros podemos hacer. Y yo te pido, Señor, que nuestras familias puedan ver, Señor, que somos mujeres en las que tu gracia ha sido derramada en nuestras vidas, Señor, porque a veces en esta perfección ponemos estándares muy altos y cargas a nuestros familiares, Señor. A veces ni siquiera tienen la confianza de acercarse a nosotros a decir que se equivocaron porque ya estamos juzgando y estamos regañando. Señor, yo te pido que puedan ver en nosotros que no somos mujeres fuertes, Señor, sino que somos mujeres temerosas y dependientes de ti, Señor. Que somos mujeres que hemos recibido tu gracia y no mujeres que lo pueden todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor. Y te pido por mis hermanas, Señor, las que tú has permitido que estén pasando por debilidades físicas, Señor, por pérdidas, por cosas que traen dolor, Señor.
que ellas puedan ver tu propósito en sus vidas, Señor, y que aún a pesar de esto, Señor, puedan gozarse en la esperanza de tu salvación, Señor, sabiendo que esto no lo es todo, Señor, y que te tienen a ti por completo y que tú les sostienes, Señor. Y, Señor, a las que han estado toda su vida confiando en ti, Señor, dándote gloria, yo te pido que puedan seguir dependiendo de ti, que no se apoyen en lo que ellas creen de sí mismas, Señor, o en que han confiado mucho en ti, Señor, sino que de verdad sea un caminar constante en ti, confiando en tu amor, confiando en tu palabra y que todas, Señor, podamos tener ese anhelo y esa esperanza, Señor, de verte cara a cara, porque tú eres lo mejor que podemos tener, tú eres lo mejor, Señor, en donde podemos estar, Señor, y gracias porque nos hiciste parte de tu promesa, Señor, y en tu fe esperamos, Señor, en fe esperamos que tú vas a volver, Señor. Gracias, Señor, por tanta gracia en nuestras vidas, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén.